Querida familia, muy agradecido estoy de que me permitan estar en su hogar. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para la predicación del Evangelio. Vamos a tener una oración y comenzamos con el estudio. Querido Dios y amante Padre, agradecido estoy por permitirme estar en este hogar. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestras vidas y al abrir tu palabra puedas enseñarnos y hacernos entender lo que vamos a estudiar hoy. Permítenos practicarlo en nuestra vida diaria en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio sobre la base de que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿A quién le pertenece el universo? En el libro de Salmos, en el capítulo 24, el versículo 1, encontramos lo siguiente. Vamos al libro de Salmos, está en el medio de la Biblia, el libro de Salmos, y vamos al Salmo 24. Y del Salmo 24 vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quisiera invitarlos también que buscáramos en el Salmo 50 y leyéramos el versículo 12. En el Salmo 50, versículo 12, dice de la siguiente manera: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De acuerdo a lo que hemos leído en la palabra de Dios, ¿a quién le pertenece el universo? Y todo cuanto existe, a Dios. Dios es el dueño del universo y de él son todas las cosas. Ahora bien, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Si Dios es el dueño del universo, ¿cuáles son las riquezas que él posee? Vamos al libro de Ageo. En el libro de Ageo vamos a encontrar al capítulo 2 del libro de Ageo. Y leemos el versículo 8. El libro de Ageo está después de Sofonías, en profetas menores, Sofonías. Encontramos Ageo, vamos al capítulo 2 y leemos el versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo cuanto existe en el universo es de Dios. Todas las riquezas que posee la naturaleza son de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado para que nuestros ojos puedan ver y nuestras manos puedan tener, son de Dios, de acuerdo al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Muchas personas con razón pueden decir que todo lo que tienen, lo tienen por su esfuerzo propio, por su dedicación, por su trabajo. Si ellos no sudan, no comen, si no trabajan, no pueden pagar la renta. Y en parte tienen razón. Pero según la Biblia, en el libro de Deuteronomios, el capítulo 8, libro de Deuteronomios, capítulo 8, Levíticos, Números, Deuteronomios. Vamos al capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ok, bien. Decíamos al principio que muchas personas dicen que todo lo que tienen es por su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, su sudor. Si no trabajan no comen, si no ahorran dinero no tienen nada. Y es correcto en parte.
porque si no trabajamos no comemos, y si no sabemos administrar nuestro dinero, pocas veces podemos tener lo que quisiéramos tener. Sin embargo, según lo que acabamos de leer, no es por nuestras fuerzas, por nuestro poder y por nuestro esfuerzo que tenemos lo que Dios nos da. Definitivamente que podemos tener un buen trabajo, podemos tener todo lo que queramos, pero si Dios no nos da la salud, si Dios no nos da la inteligencia para hacerlo, y si Dios no nos permite poder hacer las cosas que hacemos para que llegue el sustento a nuestros hogares y podamos tener las cosas que Dios nos ha permitido tener, sin el poder de Dios en nuestra vida, nada de eso pudiera ser realidad en nosotros. Así que gracias a Dios podemos tener lo que nosotros adquirimos en nuestro diario vivir a través del trabajo y del esfuerzo que podemos hacer por la salud y la inteligencia que Dios nos da, de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomios capítulo 8 versículos 17 y 18. Ahora, todo es de Dios. ¿Quiere decir esto que yo puedo agarrar todo lo que esté a mi alrededor y nada debo de darle a Dios? Bueno, definitivamente que vamos a ver qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios, o no le pertenece nada, o todo lo que yo tengo es mío, y definitivamente no puedo darle nada a Dios, o no debo darle nada a nadie. El ser humano por naturaleza es egoísta. Definitivamente que nosotros lo que adquirimos generalmente no lo queremos compartir con nadie, pero en su maravilloso amor y en su sabiduría, Dios conoce el corazón de nosotros los seres humanos, y por eso nos enseña en el libro de Levíticos, el capítulo 27, vamos al libro de Levíticos, está un poquito atrás, de Deuteronomios, Levíticos, vamos al capítulo 27, y vamos a leer el versículo 30 y 32 del capítulo 27. Versículo 30 y 32. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y dice el versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así que podemos entender que aunque Dios nos permite tomar de alguna manera todo lo que está a nuestro alrededor a través de nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro trabajo, no todo es de nosotros. Él nos pide una parte de todo lo que nos permite adquirir. Y en Levíticos nos dice que es el 10% de lo que adquirimos. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Definitivamente que, según el libro de Levíticos, capítulo 27, encontramos que es el 10% de nuestros ingresos, o sea, lo que la Biblia llama el diezmo. Dios conoce nuestro corazón. Él no necesita dinero para hacer las cosas. Sin embargo, conoce que somos egoístas, que entre más tenemos, menos damos a los demás. Así que el diezmo Dios lo usa para que nosotros podamos entender o desprendernos de las cosas que adquirimos con el esfuerzo, por supuesto, pero con la ayuda de Dios a través de nuestra salud, de la inteligencia que nos da. Pero lo que tenemos, lo agarramos y lo guardamos. A nadie le gusta que le toquen su bolsillo, a nadie le gusta que le digan cómo administrar su dinero, o qué da o qué no da. Sin embargo, Dios a través del diezmo nos enseña a ser como un río. El río corre. Cuando las bendiciones de Dios llegan a mí, y esas bendiciones que Dios me da a mí, pueden dar, o puedo darlas también a los demás, entonces soy un río que corre. Y por eso cuando las bendiciones llegan, salen hacia los demás. Es lo que Dios quiere enseñarnos a través de los diezmos.
Si yo soy un estanque donde todas las bendiciones de Dios llegan y solo se estancan, al final el agua que se estanca se pudre, se daña, agarra mal olor. Pero cuando el agua corre, cuando es un río que corre, el agua siempre permanece fresca. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con los diezmos. Definitivamente que los diezmos Dios no los creó para que nosotros pudiéramos llenar las arcas de los demás. No, Dios creó el diezmo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de aprender a dar de las cosas que Dios nos da. La quinta pregunta dice lo siguiente: ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, vamos a ver de cuánto tenemos que dar el diezmo. Dice el libro de Deuteronomios. Vamos al libro de Deuteronomios y vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Deuteronomios el versículo 22. Deuteronomios, capítulo 14, el versículo 22. Y dice la palabra de Dios así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, de acuerdo a Deuteronomios, lo que nosotros vamos a diezmar es de todo lo que entre a nuestro hogar. Todo lo que entre de tu trabajo, de tus ingresos, todo lo que sea una entrada, es una bendición de Dios. Y Dios me pide que yo le dé de esa bendición que Él me da el 10%. ¿Ok? Así que, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo. Todo. Si soy un ganadero y tengo vacas, pues de las ventas de ese ganado, cuando llegue el dinero a mis manos, de eso tengo que dar el diezmo. Si soy un agricultor, pues de todo, cuando recoja la cosecha y llegue el dinero a mis manos, bueno, de todo ese dinero tengo que dar el diezmo. Si soy un obrero y mi cheque llega cada semana, bueno, de ese ingreso debo de dar mi diezmo, según lo que dice Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. ¿Para qué se emplea el diezmo? ¿Cuál es el propósito por el cual tenemos que dar el diezmo y para qué se emplea? Bueno, en Primera de Corintios, vamos al libro de Primera de Corintios queda en el Nuevo Testamento, después del libro de los Romanos, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 9 de Primera de Corintios, y en el capítulo 9 leemos los versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los diezmos generalmente se usan para pagar a las personas que predican el Evangelio, a aquellos que van de misioneros al extranjero, a aquellos que llevan la palabra de Dios, a aquellos que no pueden tener un trabajo en una compañía porque el tiempo definitivamente necesitan dedicarlo a la predicación del Evangelio para que más personas puedan conocer la palabra de Dios y tener la oportunidad de decidir un día si quieren tomar las promesas de Dios y vivir con Él para siempre o no. Cada persona toma la decisión, pero vale la pena que todos puedan tener el conocimiento para que a la hora que tomen la decisión, entonces cada uno de ellos pueda decidir de manera correcta. ¿Ok? Así que, ¿para qué se emplean los diezmos? Dice la sexta pregunta. Pues bien, es para la predicación del Evangelio. Vamos con la séptima pregunta. ¿Qué bendición promete Dios al que es fiel? Tú puedes decidir ser fiel o no. Hay una bendición especial que Dios le da a aquellos que deciden ser fieles. Y está en el libro de Malaquías.
en el libro de Malaquías, y vamos al capítulo 3 del libro de Malaquías y leemos el verso 10 del capítulo 3 del libro de Malaquías. Y en este versículo vamos a encontrar lo que es la bendición que Dios tiene para aquellos que obedecen y son fieles. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es la bendición entonces? La bendición es derramar sobre sus hijos fieles las bendiciones hasta que sobreabunden. Definitivamente que Dios no es un ser humano para que nosotros lo estemos probando. Sin embargo, conociendo Él el egoísmo que tenemos en nuestros corazones y lo duros que somos para poder ser dadivosos, Él te permite que le pruebes. Probadme en esto, dice el Señor. Pruébalo. Dile al Señor que tú nunca le has dado diezmos. Sin embargo, quieres aprender. Hasta donde yo conozco, Dios no le ha fallado a nadie. Así que pruébalo. Dile al Señor, voy a hacerlo durante 3 meses. Y voy a ver las ventanas de los cielos abiertas sobre mi hogar. Y si Dios te queda mal, pues no le des más diezmos. Pero si no te queda, comprométete con Él a serle fiel el resto de toda tu vida. Como siempre les he dicho, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se aprenden las cosas hay que tomar decisiones. O las practico, o no las practico, o las guardo en una gaveta, o simplemente me olvido de ellas. Tú puedes tomar la decisión que quieras. Sin embargo, Dios a través de la Biblia te da los siguientes consejos. Vamos al libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios encontramos el primer consejo que Dios te da. En el capítulo 4 de Primera de Corintios, en el versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 de Primera de Corintios, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú como administrador de las cosas que Dios te ha dado, de las cosas que le pertenecen a Dios, debes ser encontrado fiel. Y el consejo que Dios te da es ser fiel administrador de los bienes de Dios. Todo lo que está a tu alrededor es de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. A ti lo único que te toca es ser un administrador. ¿Podrás llegar a ser fiel administrador de Dios? Eso lo decides tú. El consejo de Dios es que lo seas. El segundo consejo lo encontramos en el libro de Malaquías. Vamos otra vez al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías. Y allí vamos a encontrar el segundo consejo. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 8. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Has robado a Dios? Probablemente toda tu vida. Sin embargo, hoy has aprendido que no devolver los diezmos es robar a Dios. Y el consejo de Dios es que tú puedas devolver a Dios los diezmos y las ofrendas. Los diezmos porque a Dios le pertenece. Y si tú te quedas con ellos, le estás robando. Y las ofrendas es la parte de tu agradecimiento por todas las bendiciones que Dios le ha dado a tu vida.
y a tu hogar. Y el tercer y último consejo que Dios nos da está en 2 de Corintios, el capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer los versos 6 y 7 del capítulo 9 de 2 de Corintios. Dice el versículo 6 y 7 lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Consejo de Dios. Sé un dador. Da con alegría y gozo. Sé un río de bendiciones para las personas que te rodean. Permite que Dios siga bendiciendo a aquellos que tú conoces a través de ti. Te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar de acuerdo a tus decisiones. ¿Te comprometerías con Dios a entregarle con alegría lo que a Él le pertenece, que son los diezmos? Esa es la pregunta. Tú la debes contestar de acuerdo a tu decisión. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.